El presidente de la Junta de Extremadura se ha reunido este jueves con los representantes de los agentes económicos y sociales de la región para intentar mejorar la situación del desempleo en la comunidad autónoma, que es preocupante según los datos de la última EPA conocidos este martes. En esta reunión se ha determinado elaborar una serie de propuestas y solicitar apoyo estatal para abordar un plan de industrialización e infraestructuras para el fomento del empleo en la comunidad. Además, se han analizado las causas que han podido influir para que el paro haya subido en 18.700 personas en el cuarto trimestre de 2019. Este es el acuerdo que en La Picota llevamos solicitando desde hace meses y que ahora toca trasladar al Gobierno central con el convencimiento unánime de que la salida debe pasar porque la Administración central se implique directamente en la solución de este grave problema. No podemos afrontar retos de futuro como la despoblación en nuestro territorio sin antes acortar la brecha del desempleo que nos separa de la media española en 10 puntos porcentuales, nada más y nada menos. Y para ello se precisa de la concurrencia estatal. Nos alegra que el diagnóstico del problema, al margen de las interpretaciones personales o partidistas de las organizaciones empresariales y sindicatos, pase por la solicitud de ayuda, porque tal y como he dicho en tantas ocasiones, solos no podremos salir de esta situación. Buenas noches. Parece mentira, pero se agota la semana. Estamos ya a jueves, en la edición número 1088 de La Picota, en la que vamos a afrontar directamente el análisis de la actualidad de esta jornada. Hoy con nuestros habituales de este día. Están con nosotros Javier Segura. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Frank. Buenas noches. Pues aquí un poco sorprendido con escuchando tu crónica, ¿no? Sorprendido con las declaraciones de Guillermo Fernández Vara. Me sorprendió mucho que atribuyera tan rápidamente a un repunte del salario mínimo interprofesional el que hubiera también ese aumento del número de personas paradas según la encuesta de población activa. Porque además la encuesta de población activa nos debe de servir precisamente para detectar toda aquella parte de la población que no estando inscrita en los servicios de empleo sí manifiesta capacidades para poder trabajar o disponibilidad para poder trabajar. En los momentos de desarrollo económico, en los momentos de crecimiento del empleo, esa parte de la población que estaba más adormecida suele activarse de cara a su deseo o expresión de querer trabajar. Es normal, por tanto, que aparezcan como personas que están en ese cuerpo sin empleo, ¿no? Y que en otros momentos, en momentos de crisis, por aquello de que hay más dificultad de encontrar trabajo, hay más personas que se desincentivan de esa búsqueda y manifiestan no estar en búsqueda de empleo. Y por otro lado, un incremento del salario mínimo interprofesional significa que pone en ventaja la opción de conseguir o lograr un trabajo frente a seguir percibiendo prestaciones. En la medida que tú aumentas el salario mínimo interprofesional, la probabilidad de tener más ingresos que a través de otro tipo de prestaciones o ayudas, pues hace que la gente también se anime en esa búsqueda de empleo. Ahí tenemos dos factores que desde mi punto de vista pues también habría que valorar y no atribuirlo todo a una subida del salario mínimo implica una pérdida de puestos de trabajo y por tanto eso no lo mide una EPA, eso lo mide en todo caso el paro registrado, el paro que está inscrito en las oficinas de empleo. Pero bueno, sirva que esa opinión extraña al menos pueda valer para que los agentes sociales, para que la ministra de Trabajo pues se pongan a hablar de qué se puede hacer para el desarrollo económico e industrial de Extremadura. Miguel Ángel Herrera, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos otro jueves más. Bien, no, mira, yo cogiendo el hilo de Javier, en referencia a la editorial, yo hay dos puntualizaciones que quería hacer. Una, es que hablar de salario mínimo interprofesional, como aquí se cobrara la subida, ha sido, y si nosotros somos miserables. Es que una pena que un dirigente y un presidente de un gobierno autonómico base en ese punto esta posible pérdida de empleo, ¿no? Y la otra puntualización que yo quería hacer es decir, ¿qué pasa? Que en Extremadura hemos tenido empleo en los últimos 10 años de maravilla, pues en esta línea de empleo, de pérdida de empleo llevamos muchos años,
¿Qué pasa? Antes eran los salarios, seguían siendo bajos, ínfimos, y seguía habiendo paro. Entonces no sé por qué esa condenación de decir es por esto. Yo creo que se ha equivocado y yo me gustaría que pidiera disculpas porque creo que al que está cobrando y pasándolo mal, me imagino que le habrá sentado mal. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en la víspera de la celebración de la muerte de Don Bosco, que entre otras cosas pues se dedicó fundamentalmente a darle educación a los niños más desfavorecidos y tiene en su haber el haber conseguido el primer contrato laboral a un menor que se tenga registrado en el mundo. Luchó por los derechos de los niños que en aquel momento empezaban a trabajar con 11 años en la obra y que no tenían derechos ninguno, y gracias a él consiguió que un contrato en el que los chavales se comprometían a trabajar en la obra, pero el empresario se comprometía, por ejemplo, a que no tuviese más de 10 horas de jornada, que ya está bien para un niño, y a darle el salario y otra cosa. Entonces, esto fue allá por mediados del siglo XIX. De entonces aquí hemos avanzado en mucho y todavía queda mucho por avanzar. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Tocaremos también el tema agrícola, con la manifestación que ayer se produjo en Don Benito, ese incidente que se produjo a las puertas de la feria de FEVAL, de la Feria de Muestras de Agroexpo, concretamente, que es la que se está celebrando y que ayer se inauguró con la presencia del ministro de Agricultura del ramo, Luis Planas. Pero antes vamos a hablar de gatos. No sé si tenéis gatos en casa o... ¿Tú sí, Javier? No, gatos no tengo. ¿Quieres te visto a sentar? Sí, además hablar de gatos porque me parece además muy pertinente y los tengo cerca. Yo creo que además hay bastantes lugares dentro de Mérida donde hay colonias de gatos, ¿no? Sí, por cierto, acaba de crearse una plataforma en defensa de los felinos en Mérida, con varias personas que tienen una cierta relevancia social en la ciudad y que apuestan por la defensa de los felinos. Pues el consistorio meridense también ha querido entrar en esta materia y va a instalar en la casa romana del anfiteatro la primera colonia, bueno, ya está, la primera colonia con gateras y comedero gestionada tal y como determina la ordenanza municipal aprobada en el año 2016, que recoge el criterio de sacrificio cero de animales de compañía y el traslado de las colonias de gatos diseminadas por todo el núcleo urbano a núcleos o lugares específicos con unas medidas de salubridad y protección adecuadas, así como la aplicación del método CES, que sabéis que es el método de esterilización, captura, esterilización y suelta de los animales para evitar que una propagación mayor de los mismos. Desde la asociación Salvemos Animales Mérida se afirma que es una solución ética a un problema social que se da en aquellos lugares en los que hay colonias de gatos. La protectora de animales meritense destaca que hay varias zonas conflictivas de concentración de gatos en Mérida, no porque los gatos sean conflictivos, sino porque produce reacciones conflictivas entre los vecinos, y este tipo de colonias son muy adecuadas para favorecer el bienestar tanto de los felinos como solventar las quejas de los vecinos. Hay lugares donde están seriamente enfrentados unos vecinos con otros, unos que defienden a los gatos, incluso le dan comida, algo que no se debe hacer, ya lo he dicho, a menos que esté autorizado esa persona en estas colonias, y personas que se quejan, pues eso, de los olores, de las defecaciones, etcétera, y de la suciedad que se genera en este tipo de colonias. Así que de esta forma, teniéndolas controladas, pues evitamos todos esos males. Y era hora, que se hiciera esto. Me da un poco de envidia a los gatos que van a disfrutar de la casa del anfiteatro antes que nosotros. Antes que nosotros. Bueno, ya están disfrutando. Pero bueno, sí es verdad que había es curioso porque los gatos están muy vinculados desde antaño al mundo de los romanos, del Imperio Romano. En Roma se conoce que había muchas colonias de gatos y además los romanos de la época imperial los cuidaban, y ahora resulta que en Mérida estamos en 3/4 de lo mismo. Pero bueno, al margen de eso, es verdad que había en determinadas zonas de Mérida los egipcios lo divinizaban. Los egipcios también, era un dios. Y que había que resolverlo, y si se hace de una manera que no suponga tampoco en sacrificio de los gatos, pues fantástico. Me parece una buena iniciativa, una gran idea por parte del ayuntamiento. Ahora, pues que
que seamos capaces de respetarlo, de llevarlo a cabo y sobre todo que las malas prácticas que tienen algunas personas, sobre todo de alimentar a los gatos, que había zonas, no sé si sigue habiéndolas, en Mérida que provocaban muchos problemas para la gente, pues que también se den cuenta que se pueden hacer las cosas de otra manera y que no es que hay que hacer las cosas para procurar, no, por mucho que me gusten a mí los gatos, que no tengo que darle alimentación, que no tengo que cuidarlos, porque esto está suponiendo que a mis vecinos pues los estoy perjudicando. Ahí hay civismo fundamentalmente. Miguel Ángel. No ha sido un problema, y además creo que es muy buena noticia y siempre que se mantenga en el tiempo y no sea una noticia de pocos días, de poco tiempo. Yo creo tanto por la protección animal como por la limpieza de la ciudad, por el tema de alguna posible enfermedad. Ese control hay que tenerlo y es bueno y yo creo que está bien. Además, si hay gente que se ha preocupado por conseguir esto, maravilloso, un buen trabajo hecho, yo le felicito. Además, hay otro tema importante que es el tema de las palomas. Esto es igual, en la zona donde yo vivo hay problemas con las palomas verdaderos, tanto en las salidas de humo de las casas, es decir, porque se posa en cualquier sitio y son temas que yo creo que la protección animal hay que defenderla siempre. Y si es controlada y si es más o menos seguida y perseguida en el sentido de decir al que haga daño al animal no se puede hacer y cuidar el animal, pero dentro de un control porque, digamos, el vecino no lo suframos, pero desde el punto de vista de imagen y de todo, que esté limpia la ciudad, que esté más o menos controlado un sitio, todo eso maravilloso. Vamos camino de ser más civilizados. Por cierto, el otro día leí que en Dinamarca es la punta de lanza del cuidado animal. Allí hay 0 abandonos de animales domésticos. Tanto es así que está penado con hasta 4 años de prisión y multas de más de 20.000 euros a quienes abandonen a sus animales. Javier. La ley a la que hacéis referencia de protección de los animales y de evitar el sacrificio, entre otras cosas, establece multas a aquellas personas que deciden sacar comida de su casa para dársela a los gatos. Está sancionado, está penado. O sea que no solamente se trata de una advertencia desde el punto de vista de buscar otras alternativas, como puede ser el crear estas colonias para gatos donde se le da pienso seco y que por tanto se garantiza una adecuada alimentación para estos animales, sino que por otro lado lo que se está diciendo no sigan haciéndolo porque eso es justamente lo que genera los problemas de convivencia, los malos olores, la aparición de ratas, la aparición de otro tipo de insectos y otras consecuencias que al final son también más negativas, ¿no? O sea, los que genera el gato en sí mismo no genera un conflicto vecinal, ¿no? En la esterilización lo que va a evitar sobre todo son muchísimas peleas de gatos, porque la época de celo sobre todo, y también el mal olor que produce el orín de los animales. O sea, se ha visto que es una fórmula donde se ha aplicado, que a lo mejor no es la perfecta, pero sí es bastante útil para controlar, para esterilizar, para alimentar adecuadamente, para tenerlos vacunados, para tener una atención sanitaria sobre estos animales y que puedan vivir o convivir perfectamente con los humanos, ¿no? En Madrid me ha sorprendido, pero en 3 años se habían creado más de 1000 colonias de gatos. Y lo que se ha comentado por parte del ayuntamiento es que esta es la primera de ellas, pero que tiene en previsión crear otras instalaciones, hasta otras 10 colonias, hasta 10, efectivamente, ¿no? O sea, cosa que a mí en este sentido me parece bien. Mira, esta es de las, ¿cómo diría? Esta es de las cosas que hacen los políticos, que decía el poeta Antonio Machado que el que confunde valor y precio es un necio. Esta es una de las cosas que se hacen, que el precio que tiene respecto del valor social, de lo que significa, no tiene comparación. El precio es muy bajo para el gran valor social que puede aportar. Ahí tenemos un ejemplo para entender ese verso de Antonio Machado, como una decisión de bajo coste que implica la ciudadanía a través del voluntariado y a través del respeto a los animales, pues una gran repercusión a muy poco precio. ¿Sabéis dónde hay muchas colonias de gatos? Seguramente que Luisma no sé si la habrá visto. Y están protegidas hace muchísimos años. En Roma, en el Coliseo. Hay varias colonias dentro del mismo Coliseo. Hombre, es verdad que los gatos que van a vivir en el anfiteatro viven privilegiados, ¿eh? O sea, esto no cabe ninguna duda, ¿no? Y bien tranquilos, además, ¿no? La zona es magnífica.
Bueno, es curioso, además, porque cuando nuestra compañía misma fue a grabar esa colonia de gatos, había uno que era como el matón del grupo, que además hizo cara y todo, o sea, se quedó allí hipertérrito, los demás desaparecieron, pero este se quedó allí como defendiendo la manada, ¿no? Claro. Es curioso cómo entre los grupos de animales también hay... Manda más. Su su jerarquía, mandamás, su jefe. Claro. En la zona sur, en la zona donde yo trabajo, también hay una colonia de gatos. A ver, la presencia de gatos en Mérida es necesaria y antiguamente era convivir con los gatos era garantía de salubridad desde el punto de vista de evitar ratas, de evitar ratones, de evitar determinadas plagas de animales que no eran adecuados, ¿no? No se nos olvide de que a fin de cuentas nosotros estamos rodeados de campo y además campo de labor que también provoca precisamente la aparición de otros roedores, ¿no? Así que los gatos de alguna manera nos protegen, pero es que también dentro de Mérida, no solamente en los yacimientos arqueológicos, sino también en muchísimos solares que tenemos alrededor, pues también es la proliferación adecuada por este tipo de roedores y de insectos. Así que la presencia de los gatos debe de ser sana y debemos de no solamente respetarla, sino decir, es que nos ayudan en ese sentido pues a mantener limpia la propia ciudad. Lo que hace falta es eso, evitar echar alimentos que se puedan deteriorar, que puedan incluso causar enfermedades, porque el alimento humano no siempre es adecuado para los gatos, y por otro lado, bueno, pues tener un control sobre la población, ¿no? Que no haya una reproducción masiva, ¿no? A mí me parece una idea muy acertada. Hace mucho tiempo también leí que, por cierto, los gatos son los animales domésticos del futuro, y como si siempre lo han sido, ¿no? Siempre ha habido... Yo he tenido gatos en casa, ¿no? De hecho, una duró 20 años. Y al libro que tú decías sobre el tema de evitar las ratas y tal, recuerdo que era yo joven, muy joven, y vivía en casa de mi madre y nos entró un ratoncillo en la cocina. Me encerré con la gata para ver si entre los dos podíamos cazarlo. Yo lo cacé, pero la gata no movió una uña, vamos. Estaba bien comida, bien bebida, y mátalo tú, chaval, que a mí me dejas tranquilo. Decías, perdona, no, Miguel Ángel. El tema de la limpieza de la ciudad, como dices tú, es importante. Es un tema que había que hacemos con el tema de los perros también, porque es un tema, a ver si somos capaces de ir adecuando y educando a la gente, porque sigue la ciudad igual de sucia, igual de... Antes de ayer he pasado yo por la zona del Diocles y es impresionante. Yo no entiendo ese control, ¿cómo se puede hacer? Bueno, aquí en la puerta de la tele nos han dejado un regalito el dueño de un perro. Y digo el dueño bien, porque es el dueño el responsable. Los perros no tienen ningún tipo de actuaciones son buenas, pero que hay que adecuarlo todo a que la gente sea cívica y se dé cuenta de lo que está pasando, porque en Mérida es bonito que esté limpio el centro por los monumentos. Si los gatos ayudan a ello, maravillosamente. Pero el resto de la ciudad también tiene que estar más o menos controlado. Toda Mérida debe estar limpia. Es una pena. El centro para dar buena impresión, pero el resto lo disfrutamos todo. El parque del acueducto de San Lázaro, sí. Ese parque, aparte de la oscuridad que ya hemos anunciado varias veces, lleno de porquería, de cagadas de perros, todo el parque, es impresionante. Entonces, no sé si el control también se aplica por ahí. Ahí suspendemos la ciudadanía. Vamos a incluirnos Vamos a incluirnos todas, los que tienen animales, los que tienen perros, como los que no denunciamos los que tienen perros y nos dejan los regalitos en la puerta de los sitios. Ahí suspendemos todo, porque aquí el hecho de denunciar parece que es más vergonzante que el hecho de dejar la mierda, y es que al final tenemos que verlo desde esa perspectiva. En Cádiz, que en ese sentido pues es una ciudad también con muchas particularidades respecto de los animales domésticos, la ordenanza municipal ya no solamente obliga a recoger la caca de los perros, sino además a echar un líquido desinfectante cuando el perro hace caca o se orina, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto de que en el momento en el que se empiezan a aplicar o conjugar un poco de educación, civismo y sanciones fuertes a los propietarios de los animales, estos acaban claudicando, ¿no? Pero aquí nos queda todavía mucho que educar, ¿eh? No se puede soltar al perro a que haga su necesidad de abrirle la puerta de casa, ale, y ya volverá, ¿eh? Y esto es una muy mala costumbre que hay aquí, en algunas barriadas. Yo vivo en una de ellas y no puede ser. Bueno, vamos a otro asunto no tan amable como este, con sus problemas evidentemente, como hemos denotado aquí, pero que está en el debate del interés de la noticia en Extremadura, porque la delegada del Gobierno en esta comunidad, Yolanda García Seco, ha desvinculado que los hechos violentos registrados durante la protesta
de los agricultores en Don Benito ayer miércoles en la manifestación que convocaron las organizaciones agrarias, pues las ha calificado de proporcionada la carga policial en cuanto a los vídeos que hemos estado además emitiendo en esta misma casa y que ustedes han podido ver. García Seco ha rechazado que haya habido cargas policiales contra los manifestantes, ya que los agentes, dice, se han limitado a impedir que un grupo de ellos, al que ha calificado como pequeño en relación al número total, consiguiera entrar en las instalaciones de FEVAL, donde se celebraba la feria de Agroexpo. Según ha dicho, los hechos violentos han sido protagonizados por un grupo de personas que tenían totalmente organizado lo que iban a hacer, ya que en días previos habían llamado en las redes sociales a boicotear la celebración de la feria, a la desobediencia y a evitar la inauguración oficial. Las protestas se han saldado con 19 personas atendidas por heridas de carácter leve, de las que, atención, 16 fueron policías. Había 30 policías ante un grupo numeroso de manifestantes. Hoy también las organizaciones agrarias convocantes se han desvinculado de estos hechos. Luisma. En la mente de muchos extremeños estaba ayer, además, al ver estas imágenes, lo ocurrido en Barcelona hace unos pocos meses, y como ante escenas violentas infinitamente más fuertes de las que vimos nosotros en FEVAL ayer, la respuesta de la policía era mucho más comedida. Entonces, yo no dudo de la profesionalidad de la policía, supongo que las circunstancias serían las que fuesen, pero a mí me hubiese gustado ver como extremeño que no ocurriesen ciertas cosas y que no se llegase a este extremo como se ha llegado. Luego, por otro lado, yo creo que sí que es importante entrar en el fondo del asunto, y es que, aunque decía Miguel Ángel Javier al principio, en tema del salario mínimo, obviamente no te lleva al paro o no, pero sí establece un corte de lo que es legal o no es legal. Entonces, las empresas tienen una determinada cantidad de un presupuesto para contratos, para pagar los impuestos y para mantenerse. Si tú le subes de repente un 20 y tantos % el coste por trabajador, el puesto de trabajo no desaparece, pero en lugar de hacerse legalmente, pues se ve abocado o bien a buscarse una artimaña o bien a convertirlo en un puesto de trabajo en economía sumergida, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene que haber una influencia clara entre el salario mínimo interprofesional y su incremento en el 20%, y que haya gente que, no digo que haya desaparecido empleo, sino que ese empleo desaparece como empleo legal. Y además desde el principio se hablaba en dos grandes colectivos que iban a ser los perjudicados, que es por un lado el campo y por otro lado el servicio doméstico, y efectivamente, por lo menos en Extremadura, se está viendo que eso es así. Entonces, entiendo que estén mosqueados. Si a eso se le suma todo el problema de que ellos, yo qué sé, ayer decían que cobro 20 céntimos por kilo de fruta, entre 20 y 30 céntimos por kilo de fruta, y a mí me está costando el doble, y encima ves que en los mercados tenemos esa misma fruta a 10 veces el precio que ellos cobran, pues obviamente tenemos un problema grave, y ahí hay algo que no está funcionando, sin duda. Y a mí me hubiese gustado ver que el representante del gobierno se enfrentase a la calle. No digo en los momentos de la manifestación, ¿no? Pero, oye, gobernar desde allá arriba sin escuchar a la gente, además los que hacen gala de que están con el pueblo, oye, a lo mejor es que te tienes que acercar y tienes que decir, oye, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero el desprecio de ni siquiera pararme a hablar no estoy hablando de los de la manifestación, las que montaron la parte más violenta, sino de los representantes del campo, pues yo creo que lo merece. Hay un problema, vamos a atajarlo. Y lo primero, no se apela tanto al diálogo en tantas circunstancias, en determinadas condiciones, especialmente con los que menos quieren dialogar. Venga, vamos a dialogar, pero vamos a dialogar con quien hay que hacerlo. Javier. El análisis que acaba de hacer Luismi, la verdad es que
Bueno, no estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? No compararía la carga policial que hubo contra las manifestaciones ayer en comparación con la que se hizo en Barcelona, ni muchísimo menos. Entre otras cosas, además, una vez que se ha empezado a comprobar que efectivamente se trataba de un grupo al margen de las organizaciones agrarias convocantes, que estaba premeditado para hacer precisamente estallar por los aires cualquier propósito de inaugurar la principal exposición de agricultores, ganaderos que tenemos en Extremadura, de la que hacemos honor y gala en toda Extremadura durante todo el año, nuestro Agroexpo, y donde se pone en comunicación productores, intermediarios, industria auxiliar, etcétera, etcétera. O sea que, y la presencia del ministro en ese sentido pues también tenía su importancia. Fueron a reventar el acto y lo consiguieron. Y es una lástima que de lo que había que hablar en Agroexpo, lo que se podía hablar incluso con las propias autoridades allí presentes, pues no estemos hablando de ello. Hoy había algunos medios de comunicación que ponían precisamente de manifiesto por esta y otras manifestaciones que se han dado en otras comunidades autónomas cuál es el problema que estaba pasando en el campo prácticamente en todas las producciones, con hueso, sin hueso, hortalizas, verduras, fruta. Lo que se está planteando es que estamos hablando de precios de hace 30 años, precios pagados al productor de hace 30 años, frente a unos márgenes del 800 y del 1000% respecto de lo que pagamos como consumidores cuando vamos a una tienda de proximidad o cuando vamos a un supermercado. Vincular el salario mínimo interprofesional al problema de los jornaleros y jornaleras del campo, bueno, vamos a desmitificar. Primero, el régimen agrario es un régimen especial, diferente del régimen general, por tanto su afectación al salario mínimo es diferente, se negocia en conjunto pero no se aplican las mismas tarifas, puesto que el jornalero percibe su salario por día y en los dos regímenes, o bien autónomo o bien por cuenta ajena, es decir, para otro tipo de empresario, y cobra el jornal por día o por hora. Es un régimen especial, que no tiene una vinculación directa. Y de siempre, independientemente de la subida de los salarios mínimos interprofesionales, como decía Miguel Ángel hace un momento, de siempre ha sufrido y ha sido la víctima propiciatoria frente a especuladores que no se asoman ni al terruño. Antes eran los grandes terratenientes, después fueron los grandes intermediarios y ahora son los terratenientes o los intermediarios y las grandes cadenas que hacen una compra anticipada de toneladas y toneladas de productos a unos precios prefijados, y en esa cadena, si no entras, tiras tu producción al suelo. Ese, yo, desde mi punto de vista, como tú bien decías, por eso decía que tu análisis, Luisma, no estaba totalmente de acuerdo, pero sí algo no está funcionando. Y lo que no está funcionando es que se está permitiendo a las grandes cadenas de distribución y se está permitiendo a las grandes distribuidoras controlar de manera oligopolista el mercado. Y no hay en ese sentido ni una libre competencia como pudiera haber. Es curioso, porque el propietario del campo que tiene que contratar jornaleros para poder hacer la recolección, los tiene que controlar y está hipervigilado. En cambio, las grandes distribuidoras, las grandes empresas de transporte, ni siquiera llegan a tener propio personal, sino que a su vez subcontratan autónomos para que hagan el movimiento de la carga. Y las grandes distribuidoras compran muy por encima de lo que siquiera comercializan, para dejar precios controlados en sus grandes superficies y revender a minoristas a través de su mayoreo a precios diferentes a los que ellos mismos las venden. Es increíble en ese sentido como Europa, a lo largo de los últimos, iba a decir 30 años, pero bastantes más, ha ido permitiendo esta asfixia. ¿Por qué? Pues porque parecía más fácil subvencionar al campo, produjera o no produjera, que realmente perseguir a estas mafias que están instaladas y que están jugando pues con nuestras comidas. Miguel Ángel. Yo sí creo que fue desproporcionada yo he visto imágenes muy fuertes. Yo lo que quiero entender aquí, que no creo de cómo valoramos lo que estén haciendo una manifestación X personal, por lo que estén luchando y estén defendiendo, para que los policías peguen con esa
de esa forma, con ese ensañamiento. Yo que lo veo, hay bares muy fuertes, hay gente que tenga así cuidado, sea o no sea de los que la han liado, y que no tengo ni idea si los que cobraron fueron los que la liaron o fueron los tontos que fueron a liarla mandados por otros, ¿me explico? Eso para mí sí fue desproporcionada y creo que el gobierno debe dar explicaciones porque fue, para mí, vamos, yo he visto imágenes muy fuertes. Tanto formación católica como aquí, yo no creo que haya que pegar un policía de esa forma, no creo, no lo entiendo, pero yo he estado en manifestaciones, a mí no me han pegado nunca, y siempre he estado, los que más o menos he estado, digamos, apoyando las manifestaciones, pero creo que de algunas veces se pega demasiado, creo, ¿eh? Partiendo de eso, los precios de la especulación es el mal, pero de aquí para atrás no se ha hecho nunca nada, porque han estado callados esta patronal. ¿Qué pasa? Que ahora este año, y ahora, porque hablan del salario mínimo, ¿sabéis cuál es el sueldo bruto de un agricultor en Extremadura? 9.800 euros al año. Bruto. Si creéis que por eso no luchar para que suban el salario mínimo y para que suban los salarios, una patronal que les ha quitado, y lo cuento aquí hace una semana, los 15 minutos que tenían para al que dice que me suben el sueldo, si quiere seguir trabajando, va a cobrar esto y encima los 15 minutos que tiene. Para lo que ellos no lo va a tener. Eso hay que decirlo. Entonces, claro, con este tipo de cosas, y luego el boicot al acto, porque vamos a pensar en lo profundo, se montó a la entrada, ¿verdad? Pero cuando se abrió, muchos de estos entraron a beber su vino y jamoncito y la cervecita en los stands grandes de las grandes patronales, de Asaja. Si queréis boicotear, no entréis, iros. Que nadie vaya a lo expo, ni nadie pague la entrada, ni... ¿Me explico? Es una forma de boicotear sin tener que hacer daño, hacerlo lo más pausado, socialmente, digamos, más tranquilidad, ¿no? No, montaron la que montaron y después entran dentro y están tan tranquilos todos los días y de fiesta y de europeo sin saber lo que ha pasado después, sin recordar lo que ha pasado antes. Son serie de cosas que... Y luego, cuando hablamos de el diálogo, hoy ha salido ya, se han unido los sindicatos con la nueva ministra y la patronal y ya van a empezar a darle tintes de otro color a la reforma laboral, ¿no? Y la patronal ha dicho que hay que sentarse y hay que hablar de esto. Pues está. Es que yo creo que en este país la palabra diálogo y la palabra sentarse a debatir, no, porque es que montar, ¿dónde han estado Asá mientras gobernaba el Partido Popular? Y mientras estos gobiernos de aquí para atrás, que existía el mismo problema, existía ese descontrol y ese desequilibrio entre los precios que cobra el agricultor trabajando y lo que pagamos en las grandes superficies o en los comercios, lo que vamos a comprar. Eso que es nuevo ahora, lleva años. Este tipo de cuestiones no hay que valorarlas a la hora de hacer este tipo de comentarios, este tipo de manifestaciones, este tipo de movidas, porque bueno, yo hago esto desde que empecé en la venta, voy todos los años, mañana voy. Y es una feria que podemos estar orgullosos de ella. Tenemos que darle, igual que se está de la de Frafra, ¿me explico? Es decir, pues, pero claro, este tipo de cuestiones, me gustaría saber, el gobierno, si se sabe que días antes se está programando por redes sociales esa posibilidad de boicot en la puerta y montar, a ver si salen detenidos algunos porque a alguien le habrá iniciado el tema, ¿no? O no. O ya le han pegado lo que le han pegado, ya ha pasado el tema, hemos en toda España, ya no pasa nada. Ayer se anunció que hubo 2 detenidos, lo que pasa es que hoy no ha salido en las crónicas de ningún sitio, hemos estado buceando y no, pero ayer se anunció que había 2 detenidos, que han sido puestos en libertad. A ver si salen los nombres. Es que es muy fuerte que no sé, resulta que siempre se le achaca al salario mínimo, al débil, al que, pues es que estamos claro, con 9.700 euros de sueldo bruto, ¿quién puede vivir? Sí. Hoy además ha salido otro informe del Fondo Monetario Internacional, que precisamente al lado de los que menos ganan nunca está, en donde identificaba, siempre está al lado de los banqueros, siempre está al lado de los gobiernos, siempre está al lado de la economía más liberal, ¿verdad? No está precisamente al lado de los más débiles de la sociedad. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional hoy emitía un informe donde decía que España es de los países significativamente donde las ayudas sociales, lo que se llama las transferencias, las ayudas que van directamente a la familia, menos relevancia tienen para las propias familias, menos ayudan realmente a las familias. Es bastante significativo porque tenemos la percepción de que
bueno, pues está todo como subsidiado, subvencionado, recibimos ayuda de múltiples maneras para salir de situaciones o para paliar situaciones, bueno, que el propio Fondo Monetario Internacional viene a reconocer que las cuantías de las ayudas que se perciben por parte de las familias ayudan poco realmente para revertir determinadas situaciones. Cuando se empezó a hablar de renta básica aquí en Extremadura, anteriormente cuando se hablaba del agotamiento del desempleo, el que hubiera unas ayudas para aquellas personas que seguían en paro de larga duración, en su momento también surgió un debate muy similar, que se decía, hombre, a ver si ahora resulta que vamos a estar dando ayudas a las familias que les va a desincentivar para que busquen y encuentren un trabajo y se pongan a trabajar. En aquel momento se decía, la única manera de poder revertir esa situación es que se suba el salario mínimo interprofesional. Y ahora que se sube el salario mínimo interprofesional, decimos que tampoco vale. Y tenemos las cargas otra vez en la puerta como las que se produjo ayer. Es decir, aquí hay que hacer un cambio y de verdad, o sea, yo sé que lo que estamos pidiendo es casi que imposible para la manera en la que se gestiona la política hoy día y cómo se gestionan los diálogos incluso con los empresarios y con los sindicatos, pero hace falta una revisión bastante en profundidad de cómo se contribuye en la fiscalidad, de cómo se contribuye en la distribución de la renta o cómo se pueden fijar condiciones mínimas de productores, de trabajadores, de intermediarios, de mercaderes finalistas. Y el sector primario, y aquí en Extremadura lo hemos vivido con el tabaco, lo hemos vivido con la fruta de hueso, lo hemos vivido con el vino, lo hemos vivido con los cereales, lo hemos vivido con el tomate. Y va por ciclos, va por periodos. De cada 5 en 5 años nos va contando una mentira cada vez mayor. Utilice usted abonos porque de esa manera aumenta su producción y ganará más dinero. Se utilizaban abonos, se aumentaba la producción y te bajaban los precios. Ganaba usted lo mismo produciendo más. Utilice usted transgénicos, porque utilizando los transgénicos se asegura la cosecha y con la cosecha produce más y usted ganará más. Usted pagaba más por los transgénicos, usted sembraba más, usted cosechaba más y usted ganaba menos. Y así una tras otra, tras otra, tras otra. Sorprendentemente. Y va por ciclos, ¿no? Parece que cada 5 años nos vienen con una historia. Con el tabaco nos pasa igual. Hagan ustedes plantación de tabaco. Cuando ya teníamos la producción de tabaco, ahora no había tabaco, no había quien comprara el tabaco. De repente no había quien comprara el tabaco. Al final tenías que pactar los precios con la única patronal que estaba dispuesta a tal, a consecuencia de productores de tabaco, pequeños productores, jornaleros del tabaco. Hemos estado viviendo en todos los ámbitos siempre las consecuencias. El sector primario el más sufrido. De esto tenemos enciclopedias y bibliotecas llenas para dar y demostrar cómo efectivamente estamos sufriendo esta situación. Yo me mandan los datos del INE y el tema del un análisis y resulta que el sector agrario extremeño gana 6 veces más de lo que dedica a pagar sueldos. 6 veces más de lo que dedica a pagar sueldos. Entonces no tenemos engaño. El problema, claro, que sale ahí en televisión. ¿Pero quién dice eso? ¿Qué informe dice eso? Este informe viene son datos, según digan los datos oficiales del PIB, Producto Interior Bruto, que el INE nos dio estadística. Viene a decir que lo que produce el sector agrario... 6 veces más. Sí, es correcto. Lo que produce el sector agrario es 6 veces más que el coste realmente de los salarios, porque no todas las explotaciones tienen trabajadores asalariados. Ahora, lo que habrá que ver es, por ejemplo, cuando estamos hablando de la recolección de la uva, o cuando estamos hablando del tomate, o cuando estamos hablando que ahí sí que se contrata a grandes cantidades de jornaleros y jornaleras, ahí es donde tenemos que ver la proporcionalidad entre lo que se produce y, por tanto, se ingresa respecto de los costes laborales o salariales. Pero es que resulta que el pequeño agricultor sí mantiene el puesto de trabajo. Claro que lo mantiene, pero sí, pese y sacrificado. Son las grandes agrupaciones, ¿no?, las que están poniendo pega a esa subida de sueldo. Son cosas que bueno. Bueno, en fin, vamos a hablar de estudios ahora, de otro tipo de estudios, porque según el último barómetro del CIS, que se ha dado a conocer este mismo jueves, hoy, sobre los resultados que se darían en Extremadura en una hipotética convocatoria de elecciones generales, el PSOE obtendría el 22,4% de los votos, mientras que el PP lograría el 17,1% de los sufragios y Vox consolidaría su tercer puesto con el 10,5% de los votos.
En cuarto lugar, en intención de voto se sitúa Ciudadanos con un 6,6%. Los datos también revelan que un 15,8% de los encuestados en Extremadura no votaría en el caso de que mañana hubiera elecciones generales, mientras que el 14,5% no sabe a qué partido votaría. Respecto a los principales problemas que tiene España en la actualidad, para el 55,3% de los extremeños encuestados por el CIS, el principal problema es el paro, seguido de los problemas políticos en general, y para el 11,8% y la independencia de Cataluña y lo que hacen los partidos políticos, empatados el 5,3% de los encuestados. Quiero decir, esto último en el 5,3%. Es decir, que la tercera preocupación de los extremeños, igual que de los españoles, sean los políticos, es para hacérselo mirar a la clase política, Miguel Ángel. Sobre todo si se gastan, se van a gastar en teléfonos móviles y en tablets. Y en tablet en el Parlamento extraño, con la que está cayendo. ¿Entiendes? Entonces, no sé, yo esto del CIE es que una cosa que, como dijo aquel, yo voy de aquí, buf, vale, porque es que es importante. Lo que sí me da un poco de, es que la derecha suma gana, Eso sí me preocupa, ¿no? Bueno, esto es para las elecciones generales. Ya, es decir, que sí, en Extremadura. Entonces eso sí me preocupa, ¿no? Estamos hablando de... Es la única valoración que doy. Pues se suma, claro, porque ahora mirar a Rimadas, ya le ha dicho al PP que tienen que ir juntos en Cataluña. Ahora, pues si está hablando que va a haber elecciones en Cataluña, ya ha dicho Rimadas, pues si aquí se suman, pues ya me contará. Eso sí me da miedo, ¿me entiendes? Es la preocupación que puedo yo, así a rápido y a grosso modo, a este comentario, a este tema. Yo creo que lo del CIS ya cansa, porque es CIS todo el día, y toda la semana. No ya los últimos 8 meses que lo hemos pegado con las elecciones. Es que ahora, al mes de hacer un gobierno, ya el CIS dice esto también. Yo, sinceramente, cada vez me creo menos el CIS. Lo que pasa, bueno, tendrá que estar, tendrá que existir, pero yo paso de esto ya, sinceramente. Al final lo que se reparte son 10 diputados aquí en Extremadura. Entonces, más o menos quedaría, yo creo que casi más o menos igual. Sí. Es verdad que cada vez son menos fiables los datos de ENCI. Sí. Una empresa o una estatal que antes tenía mucho prestigio y que de un tiempo a esta parte cada vez solamente acierta cuando interesa acertar, no mucho más. A mí lo más destacable, y en relación sobre todo a lo que decías de que la ciudadanía cree que uno de los problemas importantes es precisamente los políticos, es que quien gana realmente las elecciones es el no sabe, no contesta. Si sumamos el 20%, ¿dónde está? El 10% de los que no saben que van a votar ahora, el 15% de los que no saben qué partido votaría y el casi 16% de los que no votarían ahora, hacen 1 de cada 3 ciudadanos extremeños ahora mismo está por el no sé, no contesto. Y yo creo que es importante, que hay que hacérselo mirar, y además tiene mucha relación con eso. Es que también es cierto que al no haber unas elecciones inmediatas, pues tampoco te plantean... Y que venimos de una dinámica muy seguida de varias convocatorias electorales. Han gastado ya todo lo que... Pero eso por un lado, y luego por otro el tema de que es cierto que el desencanto cada vez se va haciendo más patente y luego yo creo que también tiene mucho que ver el momento político en el que nos encontramos, en el que antes de las elecciones digo A y un mes después digo B y me quedo tan fresco. O sea, no hay gran importancia, no pasa nada. Y antes de las elecciones he dicho X y después digo todo lo contrario y tampoco pasa nada. Yo creo por lo menos un poquito de coherencia y un poquito de no querer tomarle el pelo a los españoles, que es cierto que solamente una de las partes tiene opinión respecto a los demás en los medios de comunicación. Lo que digan los políticos llega a todo el mundo. A lo mejor hay que ponerle el micrófono también al pueblo llano, que pueda decir, oye, es que me estás tomando el pelo. No digo que no hagas lo que tengas que hacer, digo, no me tomes el pelo. Discúlpate cuando te tienes que disculpar, explica. En parte, por ejemplo, lo de, en tema siguiente, en tema de la visita nocturna de Ábalos ahora hablaremos de ella. Parece un poco
explícalo por lo menos y pide disculpas si tienes que hacerlo. Si te has equivocado, discúlpate. Si es que lo que no puede ser es que en 3 días digas 3 versiones diferentes de algo que ha ocurrido. Yo creo que eso es tomarle el pelo a los españolitos y yo creo que no lo merecemos. No lo merecemos. Javier. Pues sí, 1 de cada 3 no lo tiene claro y otro de cada 3 pues está en posiciones conservadoras y 1/3 de cada 3 está en posiciones progresistas. Y 2 de cada 3, que son los que están en posiciones conservadoras y progresistas, están hasta el gorro del comportamiento de sus políticos y de sus políticas. Del comportamiento de sus políticos y sus políticas. Por esa mirada cortoplacista, por esa más preocupación de la noticia del día para convertirla en escándalo nacional de índole internacional, sea cual sea, desde la más absoluta chorrada o casi que pasaría como anécdota circunstancial a cualquier otra que pudiera tener pues una cierta repercusión en un ámbito puramente de la política y donde los grandes problemas nacionales pues no tienen cabida o parece que no tienen cabida, ¿no? Como para eso hay que trabajar o hay que trabajar más o hay que explicar más, pues entonces no caben en un titular. Y aquí lo que van es a conquistar al público, a la audiencia, con el titular, a ver quién tiene el titular más ingenioso y se lleva, por decirlo de una manera, el gato al agua. Y cuando no hay noticias nos las inventamos y se crean las fake news. Bueno, mira, en estas historias, en mi opinión, al final el que termina ganando es el que gobierna. En mi opinión, porque ese es el que sí que tiene la obligatoriedad de tener que aplicar, de llevar políticas, y si las hace correctamente, al final es el que las gana. Porque incluso en periodos anteriores o en legislaturas anteriores, en donde había mucho rechazo hacia determinadas acciones de gobierno, sorprendentemente, ese gobierno en sus nuevas elecciones ganaba y ganaba con más votos de los que había obtenido. Estoy recordando ahora mismo la primera legislatura de Rajoy, que no tenía mayoría suficiente, y en la segunda legislatura alcanzó la mayoría absoluta. Estoy pensando en el periodo de gobierno, el primer gobierno de José María Aznar, y en la segunda legislatura alcanzó la mayoría absoluta. Estoy incluso pensando en la peor época, no ya la última, sino en la peor época del gobierno de Felipe González, y terminó siendo reforzado, o en Zapatero. Es decir, al final, el que gobierna en esta... Bueno, lo voy a usar, perdonen ustedes, en esta mierda en la que se están meneando los políticos, las políticas en sus debates cotidianos, al final el que gobierna y el que tiene que ejecutar las políticas es el que creo que va a sacar ventaja, y el que no la va a sacar son los partidos que están en la oposición, que están arrancando titulares o momentos de donde sea, o inventándose las noticias. Has puesto tú el ejemplo, pero es que la semana pasada estábamos con lo del PIN parental, es que la anterior semana estábamos con otro escándalo, sí, y hacemos de lo insignificante el gran escándalo nacional, y ya estamos pidiendo dimisiones de manera absolutamente, desorbitada, ¿no? Es decir, ¿pero qué problema me quiere usted traer a mi casa? Si es que yo tengo otros problemas, ¿vale? Es lo que percibo al final de esto, pero bueno, oiga, que la oposición siga haciendo su trabajo, que los que tenemos una visión progresista de la sociedad seamos felices, como dicen algunos. De aquí para atrás, Luis Mas dice, ser coherente, di una cosa antes de las elecciones y otra después, ¿y quién no? Pues que Zapatero llevaba en su programa... Sí, no estoy hablando de uno en concreto, estoy hablando... Mira, ya digo, no, Zapatero llevaba en su programa lo del artículo 135, no la metió. Nuestro presidente de gobierno actual se llama... llevaba en su programa lo de la guerra de Irak y no la metió. Mira, nuestro presidente del gobierno actual es como el aluminio. Pedro I, el dúctil, increíble, absolutamente maleable, absolutamente dúctil y absolutamente irrompible. Es impresionante porque es el ejemplo más manifiesto de lo que hoy digo una cosa y mañana digo justamente a la contraria. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ductilidad absoluta. Ya hay un detalle que de los que todos hablamos y que yo creo que es muy significativo, y es el tema en relato, que ya se ha impuesto como que es lo normal, que los partidos busquen en relato. Para mí relato evoca un cuento, una mentira que se le da a la gente para hacerle pasar un buen rato. Es un cuento, una mentira. Y sin embargo, yo no sé cómo han conseguido
que nos traguemos que en relato es algo necesario. Sí, yo cada vez que me dicen relato por parte de unos u otros, me da lo mismo. Relato es, me están mintiendo. Y es así de claro. Y quizás eso, Sí, pero quizás sea la idea más importante fíjate ante los telespectadores. Cada vez que digan relato, te están mintiendo descaradamente. Muy bien. Y tómatelo así, Muy te bien. están mintiendo. Y ahora vamos a tirar para adelante. Entonces, fíjate si que Rajoy si decía... cayésemos en la cuenta de que cada vez que ellos buscan un relato, en realidad lo que están haciendo es buscando una mentira y nosotros nos lo tomásemos como tal, es me están mintiendo, a lo mejor empezarían a dejar tantos relatos y explicar las cosas de verdad, a meterse en los problemas que de verdad nos interesan, que por ejemplo, en el campo, por ejemplo, la despoblación, por ejemplo, el paro, por ejemplo, el salario mínimo, todo eso, y menos cuentos y más hacer. Lo peor de todo es que ese decía- relato al final se convierte en dogma, porque persisten en la mentira. Efectivamente. Claro. La repetición Ya Rajoy de- decía que no tomar decisiones era tomar decisiones. Tomar la decisión de no tomarla. Sí, bueno, es que Rajoy... Pero fíjate que, Claro. dicho todo esto, que además estoy totalmente de acuerdo, me parece tan terriblemente injusto para aquellos que se dedican a la política con vocación de servicio y con absoluta honradez desde la perspectiva más moral, ética, profesional, ideológica, etcétera, etcétera, me parece que al final es tan injusto que esas personas que están haciendo tanto trabajo, a veces soterrado, en la sombra, en silencio, sin aspaviento, sin que quede como oculto, ¿no? Es decir, la política es como bueno, como la práctica deportiva, ¿no? Es decir, tienes una política que está en la élite, que es la que copa todas las grandes horas y minutos de opinión, etcétera, pero tienes otra política, que es la gran política que se hace en la ciudadanía normal y corriente, que desde mi punto de vista merecería muchísimo más reconocimiento y muchísimo más agradecimiento por su labor que la que puedan hacer determinadas personas en su cúpula, ¿no? Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Por cierto, la semana pasada estuvimos hablando también de Julio Iglesias, ¿no? Pues ya no habléis más de Julio Iglesias porque ha vendido todas las entradas para su concierto el 28 de agosto en el Stone Music Festival. Esta has dicho que era a nivel nacional, ¿no? Sí, Sí, elecciones generales a nivel Encuestas nacional. generales. Yo es que me he equivocado con la regional, digo, no sé si regional, o si habían hecho antes o no del futuro partido de Pedro Acedo. ¿No? Y entonces, ¿cómo va a ser el tema? ¿No? Elecciones generales, CIS. Bueno, nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecerles, como siempre, su atención. Agradecer a Luis Manuel Tobaja también su análisis y su opinión. Hasta la próxima semana. Miguel Ángel Herrera, lo mismo. Ten cuidado con las ferias. Así van a ser ahora peligrosas. Voy tranquilo porque me llamen clientes, no puedo ir. No son peligrosas, mucho menos, no. Gracias a Javier Seguro también. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, feliz semana. Instarles, como siempre, a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en nuestra página web en www.televisionextremeña.com con todas las letras, incluida la ñ. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche, tanto en TDT como en esas mismas redes sociales y página web. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.